Otro factor importante son los sabores. Es muy importante los sabores. Se dice que Júpiter indica el dulce, la luna el salado, Venus el ácido, Mercurio es un sabor mixto, el Sol es el picante, Marte el amargo y Saturno el astringente. El astringente. A veces se dice que según el tipo de sabor que a uno le gusta, uno tendrá un tipo de fe, un tipo de fe. Por ejemplo, se dice que a los brahmanas, que son adoradores de Vishnu, siempre les gusta el sabor dulce. Si a una persona le gusta mucho el sabor dulce es porque es brahmana, como los brahmanas. Si a una persona le gusta el salado, puede tener inclinación a adorar a deidades femeninas, o el ácido, adorar deidades femeninas. Si a uno le gusta combinar sabores mixtos, sentirá atracción por Ganesh. Si a uno le gusta el picante o el amargo, tendrá atracción por el dios del sol. Si a uno le gusta el sabor astringente es como por decir, ¿no?, la banana verde que no está madura o el arroz que no tienen sabores. Le gustará al señor Shiva. Claro, esto es en un contexto occidental es diferente, pero en cuanto a la salud se dice que los sabores son muy importantes porque según se explica que conocer los diferentes sabores es de mucha utilidad, especialmente para los problemas de salud. Aquí hay un principio astrológico de la Ayurveda que siempre hay que fortificar el ascendente para mejorar la salud. Existen diferentes remedios o upayes que sirven para este propósito. Se dice que cuando la mayoría de personas tienen problemas de salud, usualmente no comen los alimentos que corresponden al sabor del ascendente. Y la mayor parte de veces cuando las medicinas no funcionan se debe a que el gusto o el sabor de la medicina no corresponde al ascendente. Por lo tanto, cada vez que uno está buscando una medicina, se debe tomar la medicina que corresponde precisamente al sabor del ascendente, que coincide con el ascendente, ya que de esa forma el cuerpo ayudará a que la medicina funcione. Entonces es muy simple, hay que ver, ¿no?, dónde tiene la persona el ascendente, o hay que ver qué planetas ocupan el ascendente. Si una persona se enferma, si uno por ejemplo tiene el sol en el ascendente, esto indica que la persona, si se enferma, debe tomar su medicina con algo picante, con algo picante, ¿no? Puede usar un mate o un té de jengibre y con el té de jengibre toma su medicina. Eso es en caso de que tenga el ascendente, el sol en el ascendente o sea ascendente Leo. Si uno tiene Venus en el ascendente, si la persona se enferma, debe consumir su medicina con algo ácido. O sea, debe probar algo ácido para tomar la medicina con algo ácido. Y de esa forma, esa medicina funcionará mucho.
funcionará muy bien. Si uno tiene Marte en el ascendente, debe consumir algo amargo. Tiene que consumir sus medicinas con algo amargo. Y así por el estilo. Hay que ver cuál es el planeta que uno tiene en el ascendente. Usualmente, a veces, los jarabes siempre los hacen dulces. A veces los hacen dulces los jarabes. Si una persona tiene Júpiter en el ascendente, un jarabe, si es dulce, le hace bien. Pero si la persona tiene Júpiter en la 8, toma ese jarabe dulce, en vez de hacerle bien, le hace daño. Porque uno debe tener cuidado del sabor del planeta que ocupa la casa 8. O del regente del planeta que ocupa la casa 8. Si una persona, si Venus se vuelve regente del ascendente y de la 8, eso significa que tiene que tener cuidado, porque el ácido puede curar, pero también puede enfermar al mismo tiempo. Entonces tiene que tener cuidado la persona. Por otro lado, se dice que si una persona nace con el ascendente Cáncer, si el Sol ocupa Cáncer, Leo, Libra, Capricornio, Aries, indica que tendrá mucha atracción por el picante. Se dice que las casas, a veces, los planetas que ocupan las casas angulares en la carta natal dan atracción por ese sabor. A la persona le gustará ese sabor. También el planeta que ocupa la casa 2 o la casa 5 pueden dar atracción por ese sabor. Pueden dar atracción por ese sabor. Si uno tiene el Sol en casas angulares, ¿no? Puede tener atracción por el picante. Si uno tiene el Sol en la 2 o en la 5, puede tener atracción por el picante. Si uno tiene Júpiter en casas angulares, tiene atracción por el dulce, o en la 2 o en la 5. Entonces es muy importante conocer los diferentes sabores. Se dice que raza significa literalmente esencia y se refiere al sabor de algo. Raya, sin embargo, es mucho más que un simple gusto, sino que es la esencia de algo, ¿no? Algo que está en su composición química. Por lo tanto, rayas, ¿no? Esencia, se indica la esencia química de algo. Eso es raya. El gusto que revela la esencia de algo. El gusto es un sentido que depende, ¿no?, de la quimiorrecepción. Ese es el gusto. Depende mucho de la quimiorrecepción. Las papilas gustativas de la lengua, el paladar, la parte posterior de la garganta, son receptivos a los productos químicos, ¿no?, que están compuestos en un alimento y por lo tanto revelan la esencia de la comida por su gusto. Las papilas gustativas, sin embargo, solo son receptivos a 5 diferentes estímulos y no son receptivos a otros sabores. Por ejemplo, no son receptivos al picante, al astringente. Por ejemplo, el raya del Sol y de Saturno. Durante muchos años, los científicos han reconocido 4 sabores: el dulce, salado, ácido y amargo. Pero recientemente han descubierto un 5º sabor, el mixto. Las papilas gustativas contienen receptores para cada uno de estos 5 sabores.
Las papilas gustativas no tienen receptores de picante y de astringencia, ¿no? Más bien estos sabores han sido probados en reacciones extremas, es decir, en la parte externa de la piel. Se dice que en el sabor, en el jengibre y en los ajíes y los chiles se siente más el calor en la piel de un brazo que en la piel interior de la boca. Entonces, estas sustancias astringentes tienen la tendencia de enfriar cada vez que son aplicados, ya sea en el brazo, la pierna, la boca, etcétera, etcétera. Se dice que el picante y el astringente realmente no son gustos, aunque describen la esencia también, pueden describir la esencia. Se dice que el sol rige el picante, no es un sabor en su verdadera definición, sino especialmente en la recepción o en la estimulación de los receptores de las papilas gustativas, pero da una experiencia sensorial de calor en su sustancia. El sol es caliente de forma natural, rige las sustancias picantes. La tendencia picante del sol es en general una base de azufre y usualmente se encuentran en las raíces como la cebolla, el ajo, el jengibre y los rábanos. En cambio, la luna indica el salado. La sal sí depende de los receptores que son estimulados por las sales químicas, por aquellas sustancias que contienen el sodio. La sal se dice que abunda más en los océanos y está indicada por la luna. Después tenemos Marte. Marte indica el amargo. Ese sabor amargo, ¿no? Podríamos decir que es un grupo diverso que químicamente incluye alcaloides, tales como la cafeína, nicotina, morfina, cacao y diversas sustancias vegetales tóxicas. La mayoría de sustancias venenosas usualmente tienen un sabor amargo. Las sustancias amargas son en gran parte tóxicas y tienen efectos inmediatos tóxicos. Y estos efectos tóxicos, si se consume el sabor amargo por periodos largos de tiempo, como el café, el té negro y el chocolate, pueden producir efectos tóxicos. Pero en general, el sabor amargo también tiene propiedades medicinales que pueden consumirse con mucha prudencia. Por ejemplo, el ercampuri es muy bueno para el hígado. El sabor amargo es muy bueno para el hígado, para el sistema nervioso. Pero si uno los consume en exceso, causa daño, se vuelve tóxico. Por eso, Marte, que representa el sabor amargo, ¿no? Indica que también hay una parte que a Marte se le describe como picante, pero hay dos tipos de picante, el picante sano y el picante insano. El picante sano está relacionado con los ajíes, los chiles. En cambio, el picante sano está relacionado con el jengibre, los rábanos. Entonces, el picante sano cura, en cambio, el picante negativo enferma. El picante del sol cura, el picante de Marte enferma. Entonces hay que tener cuidado. Mercurio se relaciona al sabor mixto. Es todo lo que uno combina. Según las diferentes culturas, hay un elemento en el cual uno combina siempre, ¿no? Por ejemplo, los italianos usan mucho tomate como base para todas sus salsas, ¿no? La salsa de tomate. Por ejemplo, en
En Japón usan las algas kombu, ¿no? Que es como un elemento que esta alga sirve para dar sabores a los platos. Se dice que Mercurio también tiene una influencia muy marcada en los comedores de carne. Especialmente son personas que quieren saborar, probar de todo un poco. Es decir, mixto significa una mezcla de todo. Se quieren volver vegetarianos, carnívoros, comen comida china, japonesa, comida mexicana, todos los tipos de sabores. Eso es Mercurio. Una persona que tiene influencia de Mercurio puede desarrollar cáncer también, porque no sabe combinar los alimentos. Un periodo será vegetariano, otro periodo será carnívoro, otro periodo le gustará la comida china, otro periodo la comida mexicana, otro periodo mezcla, siempre mezcla los sabores. Y hay que tener mucho cuidado con Mercurio. Después tenemos Júpiter, indica el sabor dulce. Se dice que el dulce sí es, ¿no?, pertenece a los receptores de las papilas gustativas. Se dice que el dulce da gusto a la felicidad. Está regido por Júpiter. El dulce mayormente se encuentra en las frutas. Se dice que el hombre debería vivir siempre de frutas. Si una persona solo come frutas, será feliz. Solo debe consumir frutas. Después viene el ácido, que es Venus. Vemos que el ácido se dice que estimula la digestión, da una buena dieta. Si uno después de consumir sus alimentos, en vez de tomar agua, puede tomar un jugo de limón, un jugo de naranjas o kiwis, excelente para la digestión. Saturno se relaciona con el sabor astringente. Sabor astringente que estimula mayormente la piel. El sabor de Saturno es completamente opuesto al sabor del Sol, el picante. Se dice que el Sol puede ser fuego y Saturno es frío. Da esta experiencia sensorial de frío. El frío no constriñe. Por ejemplo, el aloe, los pepinos, las moras, las frambuesas, las hojas de fresa, la linaza, la ortiga, son hierbas que contienen un sabor astringente. A veces estos alimentos pueden consumirse. Pero ¿por qué es necesario conocer los diferentes sabores? Se dice que las enfermedades se manifiestan a causa de las aflicciones planetarias. Y esas aflicciones planetarias tienen un sabor. Y las enfermedades se acentúan a causa de que uno consume ese sabor en un modo insano. Hay dos tipos de sabor, el sabor sano y el sabor insano. Se dice que el cuerpo necesita los 7 sabores para estar saludable. Cualquier planeta que está afectado indica que la persona consumirá ese sabor del planeta en una forma insana, activando las enfermedades o activando cierta adicción por ciertos sabores. Por ejemplo, el sabor sano, picante, son los rábanos y el jengibre. En cambio, el sabor del sol picante es cuando uno consume alimentos muy calientes. A veces uno toma la sopa y se quema la lengua. No, se quema la lengua y a veces hasta el día siguiente uno tiene la lengua quemada. Uno no debe consumir ese tipo de alimentos. Imagínense consumir la sopa tan caliente que quema la lengua, puede quemar todo el tracto intestinal. No se deben comer
comidas muy calientes, muy cocidas. Ese sería, si uno nace con el sol afectado, siempre tendrá esa tendencia de comer todo caliente, caliente, y se quema la lengua siempre. La luna. La luna representa la sal. Hay dos formas de sal, la sal sana y la sal insana. La sal yodada es considerada la sal insana. En cambio, la sal de apio, la sal de los Himalayas, la sal, ¿no?, de hojas verdes, son sales más sanas. Se debe consumir la sal en un modo sano, no en un modo insano. El amargo está regido por Marte. El amargo insano es el café, el chocolate, la cerveza, el té y los picantes. En cambio, el amargo sano son los granos verdes amargos, ¿no? Las verduras amargas, por ejemplo, tenemos la balsamina, ¿no?, la chicoria, son alimentos amargos. Uno debe consumir en su forma sana, no en su forma insana. Júpiter. Se dice que representa el dulce, pero aquí vemos el dulce sano y el dulce insano. El dulce insano es el azúcar, el dulce sano es el dulce de las frutas. Si uno nace con Júpiter afectado, se enferma porque consume muchos azúcares. Pero si uno quiere curar ese Júpiter, debe consumir azúcar, pero de la forma sana, no insana. Después tenemos Venus. Venus afectado indica el ácido. Si uno tiene Venus afectado, siempre va a consumir vino, vinagre, fruta verde. Pero si uno tiene si uno quiere fortificar a Venus de un modo sano, entonces hay que consumir el ácido a través de frutas, naranjas, ¿no?, limones, etcétera, etcétera. Saturno significa lo opuesto al Sol. No es recomendable consumir alimentos fríos. A veces uno saca de la nevera, del frigider o del frigo, saca los alimentos y se los consume. Esos alimentos no deben consumirse fríos. Si uno nace con Saturno afectado, la persona siempre tiene la tendencia a comer todo frío. La persona debe consumir hierbas astringentes para poder curarse. Entonces, si uno observa estos sabores, por ejemplo, si uno, según los Aptadatus, los diferentes sabores del cuerpo tienen un efecto importante sobre el sistema que rige el planeta. Los sabores del planeta tienen una función de fortificar el sistema regido por los planetas. Cada planeta rige un sistema. Por ejemplo, el Sol rige el sistema óseo y el sistema inmunológico. Si uno nace con el Sol afectado, la persona tendrá problemas en los huesos y tendrá el sistema inmunológico débil. Pero ¿cuál es el sabor del Sol? Es el picante. Pero el Sol, el picante sano, tiene que consumir esta persona. Hay dos tipos de picante: picante de ajos y cebolla y picante de jengibre y rábanos. No debe consumir alimentos picantes de ajos y cebolla, sino que debe consumir picantes de jengibre. Se dice que a veces, si uno tiene dolor de muelas, a veces sucede, ¿no?, mastica un diente de ajo, se le va el dolor de muelas. Uno no debe consumir alimentos muy cocinados o muy calientes, porque si uno consume los alimentos muy calientes, empieza a destruir el sistema óseo. Los dientes empiezan a quebrarse,
empieza a afectar los dientes. Si uno tiene el sol afectado, uno puede tener problemas a los huesos y a los dientes. Y el sabor picante es el que regula, ¿no? El sistema inmunológico, pero tiene que ser rábanos y jengibre. Incluso el picante ayuda contra las bacterias, contra las enfermedades, ayuda, si se consumen regularmente, ¿no? La persona puede combatir ciertas enfermedades, los rábanos, ¿no? Puede ser la pimienta blanca, el jengibre, son alimentos picantes que deben consumirse en una alimentación regular. La sal. El sabor salado se dice que es regida por la luna, pero la luna rige el sistema circulatorio, urinario y respiratorio. Entonces, si uno consume sal en un modo insano, la persona comenzará a tener problemas, ¿no? En la presión sanguínea. El cuerpo, un consumo de sal en exceso, tiende la tendencia a destruir a la habilidad del cuerpo de mantener la presión sanguínea. Y usualmente son personas que van a tener una presión alta en la sangre. Se dice que si uno nace con la luna afectada, es muy tendencial a desarrollar tumores, a desarrollar cristalizaciones. ¿Y cómo se manifiestan estas cristalizaciones? A causa de que la persona consume mucha sal. Y al consumir mucha sal, el sistema circulatorio se obstruye y la persona no elimina toxinas. El sistema circulatorio, el sistema urinario no elimina toxinas. Por eso es importante consumir la sal en un modo sano. Sal de apio. El apio tiene una sal específica. Uno debe comprar la sal de apio o la sal de los Himalayas. Esa es una sal más sana, no esa sal que la venden así en los supermercados. Esa sal es venenosa. La sal yodada no se debe consumir. Si uno nace con la luna afectada, le gustará comer sal y automáticamente cristaliza y automáticamente no tendrá una buena circulación y automáticamente tendrá problemas en la presión sanguínea. Así, de simple. Marte. Se dice que Marte rige el sabor amargo, pero también Marte rige el sistema nervioso. Es un regente secundario del sistema nervioso. Mercurio también rige el sistema nervioso. Pero Marte, se dice que las verduras amargas son favorables para fortalecer y relajar el sistema nervioso. Uno no debe consumir, a veces cuando uno está nervioso, busca el amargo, pero el problema es que busca el amargo en el modo insano, no en el modo sano. A veces cuando uno está nervioso, no puede dormir, sabe que quiere calmar los nervios y busca el amargo en el modo insano. Toma café, fuma, come chocolate, toma el té negro. Está empeorando. Ese es el amargo en forma insana. En cambio, el amargo en forma sana, la chicoria, la balsamina, son alimentos amargos que si uno los consume, automáticamente el sistema nervioso se recupera. ¿No? Los estimulantes amargos como el café, el chocolate, el té producen estrés y agitan el sistema nervioso. El picante, por ejemplo, en la forma de ajís, chiles, afectan el sistema nervioso también. Porque el cuerpo quiere relajarse. Una persona que nace con Marte afectado, come picante, fuma, se quiere quemar, se vuelve colérica, agresiva, está nerviosa, quiere quemarse a sí mismo. A veces fuma y come picante.
Ese es cuando Marte está afectado en la carta natal. Y la mejor forma de curar el sistema nervioso es con el amargo sano, no con el amargo insano. Mercurio. Mercurio rige el sistema tegumentario. Umami significa es mixto, ¿no? Se dice que si uno nace con Mercurio afectado hay que tener cuidado, porque es una persona que no sabe mezclar los alimentos. Es una persona que consume alimentos, hace mezclas completamente incompatibles. Puede hacer mezclas, ¿no? Puede hacer tomate con leche, puede mezclar carne con vino, carne con licor, carne con gaseosa, mezcla, o sea, hace unas incompatibilidades terribles. Esa es una mezcla, mezcla los alimentos en una forma incompatible. Consume alimentos muy condimentados, exceso de carne, exceso de queso, ¿no? Que contribuyen a tener problemas a la piel, pulmones, da cáncer. Consume aditivos químicos, ¿no? Para que la comida se sienta más sabrosa, que simplemente contribuyen a crear cáncer y otras enfermedades en el cuerpo. Entonces, Mercurio, si se afecta, la persona no sabe mezclar los alimentos, ¿no? Come una pizza a la medianoche, toma vino, se emborracha, ¿no? Toma palta con leche, ¿no? Yogur con frijoles. Imagínense esa mezcla: yogur con frijoles y vino. Comen pescado con cerdo, ¿no? Comen, ¿no? Pescado, cerdo y cerveza y café. Imagínense esas mezclas, eso es Mercurio afectado. En cambio, Mercurio, cuando está en una buena posición, uno debe aprender a saber mezclar los alimentos. Por ejemplo, las ensaladas pueden mezclarse con los cereales. Las ensaladas se pueden mezclar con las frutas. Hay que saber mezclar los alimentos. La leche solo se toma de noche, no de día. Se debe consumir el azúcar de día, no de noche. Uno sabe en qué momento consumir los alimentos. Por otro lado, Júpiter, el azúcar, el sabor dulce. Júpiter representa el sistema endocrino. Una persona si come el azúcar de un modo insano, azúcar, chocolates, esa azúcar insana, tendrá problemas en el sistema endocrino. Puede tener problemas a la tiroides, puede tener problemas al páncreas, ¿no? Da diabetes. Se dice que comer los alimentos que son naturalmente dulces como las frutas activan o curan el sistema endocrino. Si yo quiero consumir dulces, debo consumirlo a nivel de frutas, no a nivel de azúcares artificiales. Si uno come azúcar blanca, afecta el sistema endocrino, ¿no? Vemos que a largo plazo la persona se vuelve diabética. Se dice que el azúcar es un elemento muy adictivo. En nuestro sistema social, los elementos que se consumen más son la sal y el azúcar. Se dice que el azúcar incluso es más adictiva que la cocaína. Una persona no deja de comer azúcar. Una persona cuando se vuelve adicta al azúcar es muy adictiva, más que la cocaína. Por eso es mejor, y esas personas que se vuelven adictas al azúcar tienen problemas, se vuelven diabéticos, tienen problemas endocrinos. Es mejor comer el azúcar en la forma sana, a nivel de frutas. Luego tenemos el ácido.
Venus rige el sistema digestivo. El sabor ácido estimula la digestión, ayuda a la asimilación de los alimentos. Se dice que los alimentos ácidos no son saludables si son comidos en exceso. Puede causar mucho daño al sistema digestivo. Hay personas que toman, ¿no?, extractos de jugo de naranja, ¿no? A cada rato automáticamente se están dañando. Se dice que el ácido solo debe ser consumido justo después de los alimentos, cuando uno ha comido, ha almorzado. Después de almorzar, toma su jugo de naranja o su jugo de limón. Ahí es donde uno tendrá una buena digestión, una digestión muy buena. Por eso se dice que las frutas no se deben comer verdes porque pueden dar mucho daño al sistema digestivo. Una persona que nace con Venus afectado puede consumir mucho vino, frutas verdes o ácido en exceso. Por otro lado, tenemos a Saturno. Saturno indica el sabor astringente, indica el sistema muscular. El sabor astringente tonifica los músculos. Por ejemplo, consumir frambuesas es un buen remedio para el embarazo, prepara el útero, para las contracciones musculares. Pero Saturno, cuando uno nace con Saturno afectado, la persona tiene la tendencia a consumir alimentos fríos en exceso. Si uno consume alimentos fríos, causa calambres, produce enfermedades musculares. No se activa un buen crecimiento de los músculos. Los músculos se pueden volver perezosos, lentos. Los alimentos fríos hacen que el intestino grueso se vuelva lento y da estreñimiento. Uno no debe consumir nada frío porque da problemas de salud. Hay personas que están en invierno y se toman agua con hielo. Eso es muy negativo. No se deben consumir ese tipo de alimentos. Siempre los alimentos tienen que ser consumidos, tienen que ser calentados en una temperatura de ambiente, no muy calientes y no muy fríos, porque eso genera cierto tipo de problemas en la vida de la persona. Entonces nosotros podemos seguir dividiendo, clasificando los planetas, ¿no? Por ejemplo, dentro del organismo existen minerales, agua, vitaminas, enzimas, proteínas, lípidos, carbohidratos, fibras. O sea, también podemos clasificar los planetas en este nivel. El Sol rige los minerales, ¿no? Sabemos que los minerales son esenciales para la vida, o sea, rige el sistema óseo y también los minerales. Aquí vemos el Sol, ¿no? La Luna rige todo el líquido que está dentro del agua, todos los alimentos, ¿no?, del agua. Sabemos que el agua es necesaria. El cuerpo es 75% agua, pero rige la circulación. Sabemos que el agua contiene electrolitos, ¿no? Entonces vemos que el agua es hallada en las frutas, los vegetales, todos están llenos de electrolitos que ayudan a mantener el equilibrio interno. Eso rige el agua, la luna. Vemos que Marte rige las vitaminas y los enzimas, ¿no? Se dice que Marte funciona como un catalizador importante para la digestión, ¿no?, para las diferentes funciones del cuerpo. Las vitaminas y las enzimas. Sabemos que las vitaminas y las enzimas pierden mucho de su poder cuando son calentados, son cocinados o son hervidos. Por eso, para controlar incluso el sistema nervioso, uno debe consumir alimentos amargos, sanos, y uno debe consumir alimentos crudos.
Si uno consume alimentos crudos, una dieta crudífera, ¿no? O dieta germinada, todo lo que es germinado, todo crudo, ayuda al sistema nervioso, ¿no? Entonces Marte, si hay, los alimentos son calentados, son cocinados, pierden muchas vitaminas y enzimas. Por eso no hay que consumir siempre periódicamente alimentos crudos también. Mercurio, a pesar de que rige lo mixto, también rige las proteínas. Se dice que Mercurio, al regir las proteínas, a veces, ¿no? Según dice que las proteínas da protección al cuerpo. Las proteínas, ¿no? En el cuerpo humano solo se debe consumir en pequeñas cantidades, no en cantidades extremas, porque se vuelve dañino. Uno puede encontrar proteínas en menores cantidades en frutas y en vegetales. Sabemos que la mayor parte de proteínas están en las carnes, pero no es necesario para el ser humano, no es necesario tener proteínas, solo en mínimas cantidades que uno puede encontrarla en las diferentes frutas y vegetales. Sabemos que las proteínas, ¿no? El mercurio también se relaciona con la piel, en un efecto secundario también con el sistema nervioso. Por otro lado, Júpiter rige los lípidos. Se dice que los lípidos se encuentran presentes en cantidades pequeñas en los alimentos que son aptos para los seres humanos. Solo se encuentran, esa es una grasa pequeña que se requiere para mantener la salud. Estas grasas son esenciales para la salud, es como el combustible del cuerpo. Entonces, si uno consume, ¿no? Almendras, esas nueces donde se encuentran esos aceites naturales, o uno puede consumir aceite de oliva en un modo natural, ayuda a mejorar también el sistema endocrino. Venus se relaciona con los carbohidratos. Sabemos que Venus representa por una parte el sistema reproductivo, pero también por otra parte el sistema digestivo, ya que son los carbohidratos que son muy abundantes en los alimentos. Se dice que los carbohidratos son alimentos que dan mucha energía en el cuerpo. Si uno quiere hacer algún tipo de deporte, debe consumir carbohidratos. Son alimentos muy saludables que están llenos de vitalidad y es muy bueno para mantener el sistema digestivo saludable, ¿no? Los carbohidratos son importantes para el sistema digestivo. Por ejemplo, si uno consume alimentos crudos, granos crudos, germinados, son muy buenos para los tratamientos de Venus. Hay personas que se alimentan en base a sopas de arroz, sopas cocinadas ligeramente, no se necesita cocinar mucho, a los cereales, los granos, porque dan mucha energía, ayudan a fortificar al planeta Venus. Por otro lado, Saturno indica las fibras. Se dice que las fibras son una parte esencial en la dieta, son importantes para mantener la salud. Se dice que las fibras son alimentos que ayudan a eliminar las toxinas de los intestinos. Las fibras tienen dos funciones, ¿no? Llenan fácilmente el estómago y al mismo tiempo limpian los intestinos. Tienen esas dos características. Se dice que las fibras absorben las toxinas. Cuando son eliminadas, absorben las toxinas. Y
las fibras están regidas por Saturno. Se dice que son como los sirvientes que limpian el sistema y mantienen el cuerpo limpio. Salvado de trigo, germen de trigo, todos son fibras, ¿no? Todas esas fibras que se consumen, el germen de trigo, ¿no? Fuentes alimenticias, trigo entero, salvado, frutas frescas, deshidratadas, frutas secas, todo esto es fibra. Entonces es muy importante ver cuando los planetas están afectados, se crea un problema. Por ejemplo, aquí vemos Júpiter afectado en esta carta. Se crea un problema con los dulces, con los lípidos, con el sistema endocrino. Solo analizando Júpiter. Dulces, sistema endocrino y los lípidos. Y eso que todavía no hemos clasificado los planetas a nivel de vitaminas y minerales. Eso se hace más adelante. Entonces los planetas que enferman son Saturno, Rahu, Marte y Ketu. Hay que ver en qué casa se encuentran, en qué signos se encuentran o en conjunción con qué planetas hacen. Si uno quiere evitar las enfermedades, la persona tiene que volverse vegetariana, porque el cuerpo es centrapetal. Si uno nace con el cuerpo centrapetal, la persona tiene que volverse vegetariana por fuerza. Bueno, espero que esta información les ayude. Se dice que hay que evitar estos alimentos que tienen el color blanco, los lácteos, la sal yodada, el azúcar blanca, las harinas refinadas y el arroz blanco. Si uno solo consume estos alimentos blancos, también puede enfermarse la persona. Hay que tener mucho cuidado. Se dice que estos alimentos tienden a espesar la sangre. El gluten, hay personas que las harinas tienden a espesar la sangre. Y al espesarse la sangre no hay una buena circulación. Y si no hay una buena circulación, las toxinas no son eliminadas. Y si no son eliminadas las toxinas, el cuerpo se llena de toxinas y empieza a cristalizar. Y empiezan a aparecer los tumores prematuramente. Y la persona, si no cambia de dieta, la persona puede morir prematuramente. Por eso es recomendable no salir de ese parámetro. Ese parámetro que no corresponde a la dieta del ser humano. El ser humano, su sistema digestivo del ser humano ha sido diseñado para ser vegetariano. Espero que esta información les ayude, espero que apliquen esta información en sus vidas y bueno, nos estaremos viendo Krishna mediante en un próximo video. Hare Krishna.